Ok, ya estamos grabando la sesión. Les comentaba, estamos por ver el tema de las cuotas KIMS. Me imagino que ustedes ya en alguna ocasión han oído hablar del IMSS, el famoso Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué son las cuotas obrero patronales? Prácticamente son unas cuotas, como su nombre lo dice, que se pagan directamente a esta institución, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si ustedes se preguntaban cómo es que el seguro de alguna o de otra manera, eh, cuando tú vas a consulta, no te cobran, o cómo es que yo tengo un tío que va al seguro y lo operan y no le cobran ningún peso o algo por el estilo, la cruda realidad es que el seguro de una manera indirecta sí nos está cobrando. ¿Dónde se ve reflejado ese cobro? En algo que ustedes tienen que familiarizarse porque así se llama su materia, cálculo de nómina. Entonces, ¿dónde el IMSS nos está cobrando a nosotros los trabajadores? Nos cobra a través de la nómina. Eso es una deducción, eso lo van a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las cuotas IMSS? Ese monto que nosotros le pagamos al Instituto Mexicano del Seguro Social para que nosotros podamos trabajar. Si nosotros estamos dados de alta en una empresa, nosotros sí o sí tenemos que pagar las cuotas IMSS. Eh, por ejemplo, allá en playa, lamentablemente el trabajo informal abunda. Entonces, ese tipo de trabajos donde los patrones no nos dan de alta como sus trabajadores ante las instituciones como el IMSS y el SAT, en ese caso las cuotas obrero-patronales no aplican. Simplemente van a aplicar para los que estamos dados de alta ante una empresa, ahora sí que debidamente, que nos paguen por nómina. Si nosotros recibimos ahora sí que el pago en efectivo, sin que nos den ninguna factura de nómina, nosotros no estamos pagando esta cuota IMSS. Ahora, ¿quién es el que se encarga de determinar esta cuota? Prácticamente es el patrón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos trabajando para un patrón, por ejemplo, la maestra DIP, que está trabajando directamente para Cobaep, su patrón directo, pues es el colegio. Entonces, ¿quién determina esas cuotas? Tu patrón. Ahora, ¿quién paga las cuotas SIMS? Si ustedes se dan cuenta, esto es un juego de palabras. Las cuotas SIMS también son conocidas como las cuotas obrero-patronal. Entonces, si nosotros hablamos de un obrero y de un patrón, les pregunto, ocupando la lógica, ¿quiénes pagan esas cuotas? A ver, alguien que me apoye. ¿Quiénes se imaginan que pagan esas cuotas? Los trabajadores, A ver, ¿alguien más que tenga este alguna otra respuesta? Digamos que tu respuesta está bien, pero a medias, como que le falta complementar un poco más. Aparte de cuotas IMSS, ¿cómo les dije que se llamaban? ¿Cuotas obrero? ¿Obrero qué? obrero patronal. Así es. Entonces, ¿quiénes pagan las cuotas? Las paga el obrero, es decir, el trabajador, pero también las paga el patrón. Entonces, ¿quiénes pagan las cuotas IMSS? Las va a pagar la persona que se encarga de pagarme a mí directamente, o sea, mi patrón, pero también yo como trabajador voy a pagar esas cuotas. ¿Se entendió hasta aquí? Ahorita que hagamos los cálculos, se van a dar cuenta cómo funciona esto. Es un poquito tedioso, pero no es para nada complicado. Nada más es cuestión de ponerle atención a lo que vamos a hacer. Ahora, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Esto es como que lo básico, la teoría. A mí, generalmente, pues yo soy docente, a mí me gusta, doy clases en universidad
Y yo siempre les digo a mis alumnos que a mí la teoría casi no me gusta. Yo siento que nosotros aprendemos más en la práctica. Entonces no me gusta meterme tanto en teoría, pero sí es importante que sepan algunos conceptos básicos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Ok. ¿Qué necesito para calcular las cuotas obrero-patronal? Necesito tres conceptos importantísimos. Sin ellos, yo no puedo calcular las cuotas. Número uno, el salario base de cotización. Nosotros lo vamos a abreviar como SBC. Entonces, cuando ustedes se topen con esta palabra, ya tengan en cuenta que se refiere al salario base de cotización. Ahorita les voy a enseñar cómo se determina. También necesitamos conocer la unidad de medida y actualización. En, en este abreviado sería la famosa UMA, ¿sale? Y por último, los porcentajes fijados dentro de la Ley de Seguro Social. LSC significa Ley del Seguro Social. ¿Quiénes imponen estos porcentajes? Los impone el Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso IMSS. Entonces, una vez nosotros teniendo estos tres datos, ya podemos realizar lo que sería el cálculo de nuestras cuotas obrero. Ahora, rápidamente, ¿qué es el salario base de cotización? Cuando nosotros trabajamos para alguien, a nosotros nos pagan un sueldo, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, allá en playa, más o menos como en cuánto ronda el sueldo diario de una persona, aproximadamente. Sí. 250, profe, Ok, al día. 250. Ajá, al día. Perfecto. Va. 250 pesos es mi salario diario. Cuando nosotros recibimos un pago por nómina, a mí me dicen, tu sueldo diario va a ser de 250 pesos sin contar las prestaciones de ley. Me imagino que han escuchado hablar de esa palabra. ¿Qué nosotros podemos entender como una prestación de ley? Aguinaldo. Si trabajo los domingos, mi patrón está obligado a pagarme 25% más de lo que conlleva mi sueldo diario. Mis vacaciones conllevan una prima vacacional que es del 25%, si me dan vales de despensa y demás. Entonces, si yo tengo mi sueldo diario de 250 pesos, ese únicamente es mi sueldo diario, pero la realidad es que a mí me están pagando un poquito más por todas las percepciones que yo estoy recibiendo. En este caso, el salario base de cotización lo que me ayuda a mí a hacer es integrar mi sueldo diario más la proporción de cada uno de mis percepciones, gratificaciones y primas. ¿Cómo voy a determinar yo el salario base de cotización? Aquí les tengo una tablita que si ustedes son aplicados ya tuvieron que haber hecho su transcripción a su libreta, ¿verdad? Creo que la profe les dejó por ahí esa actividad. ¿Cómo yo voy a determinar un salario base de cotización? El salario base de cotización, si gustan anotarlo por ahí, porque no lo tengo en esta diapositiva, lo voy a calcular de la siguiente manera. Mi salario diario por mi factor de integración, como está aquí. Salario diario por factor de integración. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar ahorita que empecemos a resolver los ejercicios. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ya tienen la fórmula. Salario diario por factor de integración. Para que podamos nosotros saber cómo se saca el factor de integración, aquí es donde entra esta tablita. Fíjense bien cómo vamos a hacer la determinación del factor de integración, porque por ejemplo, yo se los puse en el PDF que se les mandó por ahí, pero este PDF puede tener variaciones. Ahorita van a ver por qué.
Les pregunto, ¿todos los días, perdón, todos los años tienen los mismos días? ¿Sí o no? Los años bisiestos tienen un día de más. Correcto. Entonces, si nosotros aquí estamos hablando de un año bisiesto, yo en días del año, yo no puedo decir que tengo 365, sino que estaría cambiando. Ahora, hay empresas que el aguinaldo, bueno, para que sepan, la ley me marca que yo como patrón tengo la obligación de darle al trabajador en diciembre, a más tardar el 18 de diciembre, 19 de diciembre, un, una gratificación, se le conoce, de 15 días de sueldo. Eso sería aparte de mi pago quincenal o semanal. Entonces, la ley me marca a mí que yo tengo que darle 15 días, ¿sale? Pero hay empresas, por ejemplo, BBVA, que si tú eres trabajador de BBVA, ellos porque quieren dar ese extra en sus gratificaciones a las y los colaboradores, no les paga 15 días de aguinaldo. BBVA les paga 60 días de aguinaldo. Entonces imagínense el dineral que se llevan los trabajadores de BBVA en diciembre. Pero aquí nosotros estamos ocupando lo que la ley me marca, que son 15 días. Ahora, aquí ponga un poquito de atención para que les quede un poquito más claro, porque puede ser un poquito confuso. Cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, también tenemos dentro de nuestros derechos que una vez al año tenemos que recibir lo que serían las vacaciones. ¿Qué me dice la Ley Federal del Trabajo con las vacaciones? Que el primer año que yo lleve trabajando, cuando yo cumpla un año de trabajo, la empresa está obligada a darme 12 días de vacaciones. Y ustedes me preguntarán, contador, ¿y por qué aquí tienes 3 días? Porque para determinar el factor de integración, a mí no me importa el 100% de los días, sino que me importa únicamente un 25%. ¿Qué quiere decir? Si yo divido 12 entre 4, que sería el proporcional del 25%, estaríamos hablando de que el proporcional de vacaciones son 3 días. ¿Se entendió o va de nuevo? Porque eso es importante también que lo sepan. ¿Se entendió o vamos más despacio? No, así se entendió, profe. Perfecto. Entonces, conforme vaya avanzando los años, la ley me dice que yo le tengo que aumentar 2 días más de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que si en mi primer año yo le di 12 días de vacaciones a mi trabajador, cuando cumpla 2 años, ¿cuántos días de vacaciones se va a llevar? 14. Y si yo hago la misma operación, 14 entre 4 me va a dar 3,5. Y así me voy con los siguientes años. Una vez que yo llegue al año número 5, la ley me dice que yo por ley le voy a dar a mi trabajador 20 días. Es decir, primer año, 12 días, segundo año, 14 días, tercer año, 16, cuarto, 18 y quinto, 20. Entonces, ¿cuánto le daríamos en el año número 6? Siguiendo esta secuencia, O 22, ¿no? así es, esa sería la lógica. Pero la ley me dice que cuando tú llegas al día, perdón, al año número 5, ahora para que tú le aumentes 2 días más de vacaciones a mi trabajador,
tienen que pasar ahora 5 años más para que vean cómo es de canija la ley, ¿no? Cuando tú llevas 5 años, llevas 20 días, pero para que se te aumenten a 22 días, tienen que haber pasado ahora 10 años. Por lo tanto, el año 6, 7, 8, 9 van a seguir siendo únicamente 20 días. Ya cuando llegue al año 10, ahí se le aumentan 2 días más. Y ahora, cuando ya tiene 22 días de vacaciones, tendrían que pasar ahora 5 años más, es decir, cuando ya llegue a 15 años de trabajo, para que se le aumenten a 24 días. Y así sucesivamente. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, ya cuando nosotros tenemos estos datos, ¿cómo yo saco este resultado? Prácticamente sumo los días del año más mi aguinaldo más mi 25% de vacaciones. Y por ejemplo, en el año uno me va a dar 383, perdón. ¿Cómo saco mi factor de integración? Mi resultado lo divido entre 365, que son los días del año, y en automático me va a dar el factor de integración. Este factor de integración es para cuando tú lleves un año trabajando en la empresa. Cuando tú lleves dos, vas a tener este factor de aquí y así sucesivamente. Así se saca el factor de integración. ¿Cómo vamos a sacar el salario base de cotización? Únicamente multiplicaríamos, por ejemplo, el compañero decía que nos están pagando aproximadamente 250 pesos al día en playa. Multiplico esos 250 pesos por esta cantidad de aquí, por 1,0493. Y así de fácil obtenemos lo que sería el factor de integración. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, profe. muy bien. Ahora, rápidamente, ¿qué es la UMA? Es la unidad de medida y actualización. Prácticamente esta es una unidad que el gobierno creó para que de alguna u otra forma los pagos fueran más justos. ¿Qué pasa? Que este tipo de unidad la ocupamos casi siempre cuando se trata de que nosotros realicemos un pago. ¿Qué decía el gobierno anteriormente? ¿O en qué se basaba el gobierno? En el salario mínimo. Pero, por ejemplo, imagínense, tú ganas el salario mínimo y tienes que pagarle una deuda al gobierno con la cantidad que equivale al salario mínimo, pues entonces ahí estamos mal porque pues, prácticamente todo se iría en mis deudas, ¿no? Por esa razón, la UMA existe ahora y lo que hace es sustituir de alguna u otra forma los cálculos anteriores que lo ocupaban con el salario mínimo. Actualmente el salario mínimo está más o menos en 280 pesos, ¿no? Entonces la UMA siempre va a estar por debajo del salario mínimo. Por ahí en su PDF ya tienen el valor de la UMA para 2025, porque así como ven que el salario mínimo se actualiza cada año, la UMA también se actualiza cada año. Si no me equivoco, está más o menos en 113 pesos el valor de la UMA, entonces es un poquito menos de la mitad de lo que es el salario mínimo. Y las tablas de cuotas IMSS, que esto también ya lo tienen ustedes, y aquí ustedes me van a decir con qué se come todo esto, es lo que vamos a resolver a continuación. Pero todo esto que está aquí es lo que vamos a desmenuzar nosotros en un ejercicio que vamos a ver ahorita. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario? Esto fue prácticamente la teoría. Ya ahorita vamos a pasar directamente a la práctica. ¿Va? Así que de una vez, si tienen alguna duda, comentario, ¿todo bien?
Perfecto. Bueno, eso es prácticamente la teoría. Vamos a pasar directamente a la práctica. Aquí les dejo mi número personal y mi correo por si tienen alguna duda más adelante, pues con gusto dentro de mis posibilidades, pues le podemos apoyar, ¿vale? Bueno, como esta versión es gratis, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, para que no andemos cortando en el transcurso de que estamos en la práctica, ¿les parece si cortamos ahorita la transmisión y nos volvemos a conectar? Voy a ver si me deja el mismo enlace y si no, les mandaría uno nuevo, ¿sale? Está Igual, bien, profe. si tienen alguna, no sé, ir al baño o algo así, aprovechen y ahorita ¿les parece bien? En 5 minutos nos conectamos para pasar ahora sí directo a lo que sería la práctica, ¿va? Ok, nos conectamos en 5 minutos. Les confirmo por el grupo de WhatsApp si sería el mismo enlace o